Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a un jueves de Webinar MX. Disculpen un poquito la tardanza, una pequeña situación técnica nos retrasó un poquitito. Bien, comenzamos. Este jueves tenemos el tema antracnosis del mango, biología, epidemiología y estrategias de manejo. Nos acompaña el doctor Rafael Gómez Jaimes, doctor en ciencias, fitopatología, quien es investigador en el INIFAP. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días tardes a todos y bueno, aquí estamos para hablar un poquito del tema de antracnosis del mango. No sé si Marcos ahí me estén escuchando bien. Sí, estamos escuchando bien. Entonces, Ok. sin más preámbulo, le cedo la palabra. No sé si guste compartir pantalla o cómo lo desea manejar. No sé si no se está viendo ahorita ahí la Ahorita presentación. no, no. Si gusta compartirlo. Híjole, otra vez, vamos a ver. Eh, Va a ser, yo pensé que ya estaba cargada. Ah, se detuvo porque puse el video de los patrocinadores. Pero simplemente los pasos que utilizamos hace rato, el de share, y seleccionamos la ventana que tiene la presentación. Sí, creo que lo de share, híjole, ya no la tengo aquí. No sé si tú me la. Ah, perdón, aquí te de. Ok, ahí se ve. De un segundo. Sí, ya se está viendo. Bien, le dejo el espacio. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y bueno, vamos a hablar un poquito de antracnosis del mango, lo que sería pues la biología, epidemiología, es decir, pues las condiciones que se requieren para que la enfermedad se presente y algunas estrategias para el manejo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Ok, bueno, miren, hablando de la importancia de antracnosis. ¿Por qué es importante en este caso antracnosis? Antracnosis, recuerden que es el síntoma que se presenta en los frutos de mango. Estas manchas, en este caso oscuras, que se presentan en la epidermis de los frutos, se le conoce como síntoma de antracnosis. Y no solamente afecta a mango, afecta a muchísimos otros cultivos tropicales, ¿no? Y hablando de mango, esta es una de las enfermedades de mayor importancia a nivel mundial que afectan mango, principalmente en aquellas zonas tropicales y subtropicales. La importancia radica es que puede provocar pérdidas, en este caso en la fruta, porque las pérdidas muy significativas pues pueden ocurrir en fruta y estas pueden reducir los rendimientos en un 30-60%, incluso puede llegar hasta el 100%. Obviamente, esto se da principalmente pues en zonas o en lugar o en huertos donde pues no se lleva un buen manejo, ¿no? Y si hay condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, pues obviamente las pérdidas pueden ser muy significativas. Y obviamente también es muy importante, ¿por qué? Porque pues se gastan recursos para el manejo de esta enfermedad. Obviamente esto incrementa los costos de producción del cultivo de mango, ¿no? Y sobre todo cuando hay condiciones ambientales favorables para su desarrollo. Y como les había mencionado, esta enfermedad prácticamente se encuentra distribuida a nivel mundial, prácticamente en todas las zonas tropicales y subtropicales donde se cultiva mango, está presente esta enfermedad de la antracnosis. Y obviamente, si hablamos de condiciones tropicales y subtropicales, pues bueno, vamos a ver que pues las condiciones que requiere, pues son
condiciones, digamos, cálidas, ¿no? De 20 a 30 grados centígrados aproximadamente, el hongo puede crecer y humedades relativas arriba del 90%. Y como les había comentado, pues afecta a muchísimos cultivos tropicales, ¿no? Papaya, guayaba, aguacate, lichi, plátano, etcétera. Y ahora sí, ¿quién produce en este caso ese síntoma de antragnosis que les había mencionado? Bueno, el organismo causal, es decir, el que produce la enfermedad, es un hongo que pertenece al género que se conoce como Coletotrichum. Y en Coletotrichum hay diferentes especies que están relacionadas con síntomas de antragnosis. Eh, este hongo fue por primera vez descrito eh, por ahí en el año de 1831, es decir, ya tiene muchísimos años, ¿no? Aquí, posteriormente, como les comentaba, como afecta a muchos cultivos, de la década de los 50, por ahí al año 2008, 2009, prácticamente la mayoría de las identificaciones que se hacían a través del microscopio, es decir, se fijaban mucho en la morfología del hongo, es decir, de las características de sus esporas y sus estructuras reproductivas. En base a eso se hacía la identificación. Entonces, prácticamente pues se hacían identificación de especies, pero cuando se empezó a utilizar las herramientas moleculares, es decir, la identificación se hizo a nivel de ADN, empezaron a surgir obviamente muchísimas más especies. ¿Por qué? Porque morfológicamente muchas de estas especies son muy similares. Entonces, en base a la forma, prácticamente sería la misma especie, pero cuando se hacen estudios moleculares ya se encuentran en este caso diferencias, ¿no? En el caso de antragnosis en mango, hay diferentes especies que se han identificado a nivel mundial, muchísimas, y se han hecho en diferentes, que es lo que se conoce como complejos, ¿no? Que es ciertos grupos de especies que están íntimamente relacionados, ¿no? El caso de el más común o el primero que se empezó a identificar y que se relacionó con antragnosis en mango fue Coletotrichum, perdón, gloesporioides. Durante muchos años digamos, fue la especie predominante a nivel mundial y la que se reportaba como el agente causal de la antragnosis en mango. Sin embargo, como les había comentado, se empezaron a hacer estudios moleculares y empezaron a surgir muchísimas otras especies, ¿no? Coletotrichum nassianum, fructícola, siamense, tropicale, etcétera. Y dentro del otro complejo será el de Coletotrichum acutatum, y ahí se identificaron otras especies más. Y actualmente pues se siguen identificando más especies de Coletotrichum que afectan mango, ¿no? Y esto pues se debe a los avances de la biología molecular principalmente. Y ahora hablemos un poquito de del ciclo biológico de antragnosis. Perdón, de Coletotrichum, y antragnosis es el síntoma. Primero, el hongo puede sobrevivir sobre hojas, sobre ramillas, sobre inflorescencias que quedaron secas ahí en el árbol, sobre frutos momificados, etcétera. Sin embargo, cuando hay condiciones de humedad y temperatura adecuadas, se empiezan a producir los conidios, las esporas del hongo. Y sobre todo, cuando hay periodos de lluvia, cuando empieza a llover, a través de esas gotas que caen sobre esos tejidos o sobre esas hojas, caen esas gotas y eso hace la dispersión, en este caso del hongo, se avienta esas esporas. Esas esporas se van a posar sobre, pueden ser sobre hojas, sobre frutos, sobre inflorescencias. Posteriormente empieza a germinar, se produce una estructura que se llama apresorio, que ahorita la vamos a ver, penetra el tejido. Una vez que penetra el tejido, este, ya sea de la hoja o del fruto, si hay manifestación de síntomas, se vuelven a producir nuevas esporas y esas esporas nuevamente vuelven a infectar otros tejidos y otros frutos. Es decir, esta enfermedad puede ser policíclica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que
que puede haber varias infecciones a lo largo del ciclo del cultivo. Es decir, si hay condiciones favorables, no solamente va a infectar una vez, sino que puede seguir infectando varias veces, siempre y cuando haya condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo, en este caso del hongo. ¿Y cuáles son esas? Lo que hablamos hace un momentito. Principalmente humedad y temperatura. Ya les había mencionado, en este caso aquí, la producción de conidios. En el caso de antracnosis, pues prácticamente la mayor diseminación del hongo se da a través de la salpicadura de la lluvia. Por esta razón, prácticamente la época donde hay mayor incidencia de antracnosis en el cultivo de mango se da precisamente en el periodo de lluvia. Y esto se debe principalmente pues a las condiciones que requiere el hongo para crecer, que es muchísima humedad, humedades arriba del 90-95%, y además que también sirve como un mecanismo para poder diseminar de manera más eficiente el hongo. Obviamente también el viento tiene que ver para poder diseminar las esporas en menor medida, pero también el viento puede formar parte importante en este caso para la diseminación del hongo. Habíamos mencionado para la germinación de los conidios se requiere principalmente temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados. Ya temperaturas más elevadas, arriba de los 32 grados centígrados, eh, al hongo le cuesta un poquito trabajo y disminuye en este caso el porcentaje de germinación de conidios. En mi caso, hicimos por ahí algún experimento y empezamos a observar que arriba ya de los 34 grados para arriba prácticamente eh, la, la incidencia o la severidad y en este caso la germinación de los conidios pues disminuye de manera significativa, es decir, a temperaturas muy elevadas pues obviamente va a disminuir la germinación de esporas y por consiguiente si no germinan esporas pues las esporas no van a poder penetrar a los tejidos y producir la enfermedad. Entonces, de manera general, se requieren esas temperaturas de 20 a 30 grados centígrados aproximadamente. Las óptimos seríamos, digamos, entre unos 27, 28 grados centígrados. Es donde prácticamente puede, si se dan estas condiciones, puede producir la enfermedad sin ningún problema y si hay temperaturas, perdón, temperaturas adecuadas. Y aquí algo importante, y esto es, digamos, parte de la relevancia de conocer esta parte sobre lo que utiliza en este caso antracnosis. Miren, si ustedes observan, cuando llega una espora, la espora puede llegar sobre los ojos, sobre alguna hoja, algún fruto. Esta espora empieza a germinar como si fuese una semilla, germina. Pero en el caso de antracnosis o del género Oletotricum, se forma una estructura como una especie de almohadilla que se conoce como apresorio. Y este apresorio le sirve para que se ancle a ese tejido, ya sea una hoja, un fruto o una flor. Esta estructura, esta almohadilla, se empieza a melanizar. Qué quiere decir eso? Bueno, que empieza a cambiar de un color claro a un color oscuro, lo cual es producido pues, por un pigmento que es la melanina. Esa melanina ayuda a este hongo a protegerse de los rayos solares o los rayos UV, lo cual lo hace, digamos, más tolerante a condiciones adversas. Pero no solamente cumple esa función, sino que también, de manera general, en este apresorio, estamos hablando que esto es algo microscópico, ¿eh? No es algo que se pueda ver a simple vista, se requiere un microscopio. Entonces, en esta espora, que ya germinó y se forma este apresorio, aquí adentro se produce una fuerza, una presión. Con esa presión y con los componentes enzimáticos, es decir, diferentes enzimas que se producen, el hongo tiene la capacidad de poder atravesar la cutícula y atravesar las paredes celulares. Acá tenemos el apresorio en el microscopio. Penetra de manera directa, es decir, este hongo no requiere
de heridas para poder penetrar a los tejidos. Puede entrar de manera directa con la ayuda de este apresorio que produce una hifa de penetración o clavija de penetración, la cual penetra de manera directa. Entonces no requiere de heridas. Obviamente, si hay heridas, pues se le facilita el trabajo y penetra de una mayor facilidad, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, mire. Algo de las características de por qué antragnosis a veces en campo no se detecta y solamente se observa ya en la parte de post cosecha. Porque cuando, imagínense aquí, en este caso, se forma el apresorio, penetra la hifa y antragnosis puede vivir como un hongo biotrófico. Es decir, aquí el hongo no mata las células, sino que simplemente se alimenta de ellas sin causar un daño aparente, ¿sale? Entonces, ustedes no van a observar ningún síntoma, pero eso no quiere decir que el hongo no esté adentro. Aquí el problema es cuando esta fase biotrófica, es decir, que se alimenta de células vivas sin causarles algún tipo de daño, cambia a otra fase que se llama necrotrófica, que es cuando mata las células. Y es cuando ustedes ya van a observar los síntomas de antracnosis. Y esto tiene que ver mucho con el manejo. ¿Por qué? Porque si cosecharon frutos y ya está aquí adentro antracnosis en la fase biotrófica y no se hizo un buen manejo, cuando pase a la fase necrotrófica, es decir, cuando ya mata las células, ustedes no se dan cuenta. Se dan cuenta ya cuando ven los síntomas en la parte de post cosecha, pero este problema viene generalmente, o no viene generalmente, vino desde campo, ¿sale? Y ahorita vamos a ver. Esta es la parte necrotrófica. ¿Qué es un hongo necrotrófico? Bueno, que requiere de materia muerta para poderse alimentar de células muertas. ¿Qué es lo que hace este hongo? Pues segrega ciertas enzimas que matan las paredes, atraviesan las paredes celulares y matan las células. Y estas células muertas es lo que vamos a observar muchas veces como síntomas de antragnosis en la epidermis de los frutos. Esos son células que el hongo ya mató y después de ahí ya se alimentó. ¿Y cómo lo hace? Bueno, este hongo segrega enzimas, principalmente una que se llama la casa. Estas enzimas lo que hacen es inactivar muchas de las sustancias que la planta utiliza para defenderse. Las inactiva y por consiguiente pues hace más fácil que este hongo pueda causar estos daños. Aparte, este hongo lo que hace es empieza a producir amoníaco. El amoníaco pues es alcalino, es decir, torna los tejidos de manera alcalina y al tornarnos de manera alcalina pues activa otras enzimas que son enzimas que hacen al hongo más virulento todavía. Entonces, las enzimas y un ambiente alcalino, pues producen en este caso, pues las condiciones, ¿para qué? Para que el hongo pueda matar con mayor facilidad pues, las células de las hojas, de las flores o de los frutos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunas enzimas, cutinasas, pectinasas, celulasas. También produce ciertas proteínas. Estas proteínas que produce este hongo también lo que hacen son inhibir o suprimir los mecanismos de defensa de la planta, porque las plantas se defienden, al igual que nosotros, cuando somos atacados por algún microorganismo, una bacteria, un virus, pues nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar. En este caso, en las plantas es algo muy similar, también empieza a trabajar su sistema inmunológico, pero el hongo, en este caso antragnosis, también produce ciertas proteínas que se inhiben esos mecanismos, digamos, por la cual la planta se empieza a defender. La planta también, de manera general, produce unas sustancias que se conocen sustancias reactivas de oxígeno, que no es más que peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada que nosotros conocemos.
y eso ayuda a defenderse de ciertos patógenos, ¿no? Pero este hongo también tiene la característica de poder detoxificar esas sustancias reactivas de oxígeno. ¿Cómo se defiende en este caso la planta? Bueno, la planta produce ácido salicílico, ácido jasmónico, etileno, ácido abscísico. Estas son hormonas que están relacionadas principalmente con la defensa de las plantas. Cuando hablamos de ácido salicílico, está relacionado principalmente cuando está la fase biotrófica. Es decir, el ácido salicílico se caracteriza por producirse cuando una planta está siendo afectada por un microorganismo que es biotrófico. Ejemplos, por ejemplo, una cenicilla, un mildio, una roya, que son patógenos que son biotróficos, es decir, se alimentan de células que estén vivas. Sin embargo, cuando hay fases necrotróficas, pues aquí entra el ácido jasmónico junto con etileno, que lo que hacen son emitir señales cuando está siendo atacado por un patógeno que es biotrófico, o sea, que mata células, empiezan a producir ácido jasmónico, etileno y manda la señal a la planta, y la planta entonces empieza a desplegar todos los mecanismos de defensa para poderse defender de estos microorganismos. No vamos a entrar mucho en profundidad a esto, pero bueno, es nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. Les comentaba qué es lo que hacen el peróxido o las sustancias reactivas de oxígeno. Cuando entra un patógeno a la planta, se empiezan a producir estas sustancias, peróxido de hidrógeno. Estos lo que hacen es empezar a matar las células que se encuentran al lado de donde penetró o donde está ese patógeno. Y lo que hacen es matar esas células que están alrededor para evitar el avance de este patógeno. También se produce, por ejemplo, algo importante, ácido beta aminobutírico, que incrementa la producción de genes de defensa. Al incrementarse estas sustancias, se incrementan también la expresión de los genes y por consiguiente, pues ayudan a la planta a que se defienda de una manera mejor. Es decir, cuando una planta tiene sus capacidades, por ejemplo, para producir ácido beta-aminobutírico, produce de manera temprana estas sustancias reactivas de oxígeno, fitoalexinas, etcétera. Todo eso es lo que en su conjunto es lo que se llamaría que una cierta variedad de mango es tolerante al ataque de antracnosis. De manera general, prácticamente la mayoría de las variedades de mango son susceptibles al ataque de antracnosis. Sin embargo, hay algunas variedades que sí ofrecen cierta tolerancia y ahí es donde posteriormente va a entrar la ingeniería genética en seleccionar esas variedades, más bien los genes encargados de ofrecer esa tolerancia hacia antracnosis y en un futuro utilizar esos genes para poder generar variedades que sean tolerantes, en este caso para antracnosis. Y esos genes lo que hacen es producir en su conjunto todo esto que les estaba mencionando. Y algo aquí importante, miren, generalmente en el caso de antracnosis, los daños se observan principalmente cuando los frutos están de madurez fisiológica en adelante, es decir, cuando el fruto ya está a sazón. Y esto ocurre principalmente porque cuando los frutos son verdes, en el caso de mango y en muchos otros frutales tropicales, los frutos tienen ciertas sustancias que se conocen como compuestos fenólicos, ácido gálico, ácido clorogénico, mangiferina, quercetina, ácido ferúlico, etcétera. Esos compuestos lo que hacen es inhibir el desarrollo del hongo, evitan que crezca, que se desarrolle. Entonces, cuando están verdes, estos ácidos, estos compuestos fenólicos están en altas concentraciones. Por consiguiente, esto evita el avance de ese patógeno. Sin embargo, a medida que empieza a madurar, junto con las características que vimos, que el hongo empieza a producir ciertas enzimas, cambia el pH y se disminuye en este caso los compuestos fenólicos, entonces los frutos, cuando están ya en etapa
sazona y después ya maduros, pues son muy susceptibles, sobre todo cuando el hongo ya está dentro. Y es cuando vamos a observar en este caso pues, los síntomas de antracnosis. ¿Y qué es lo que se hace normalmente en campo cuando no hay un buen manejo? Bueno, se cosechan los frutos generalmente en estado fisiológico, es decir, que permite madurez fisiológica, es decir, se ven todavía verdecitos, pero va a permitir de que cuando pase el tiempo, como este es un fruto climatérico, con la respiración se produce etileno, etcétera, y los frutos maduran. Pero se corta el fruto verde o que se ve verdecito, sazón, y nosotros no observamos ningún síntoma de antracnosis, pero ya vimos que el hongo ya puede estar dentro y alimentándose de manera biotrófica. Aquí hay alto contenido de compuestos fenólicos. Después empieza a madurar, disminuyen los compuestos fenólicos, el hongo produce eh, enzimas, produce proteínas que disminuyen la resistencia al ataque de este patógeno, perdón, se incrementa el pH y por consiguiente empieza a la fase necrotrófica, que es cuando empieza a matar las células y es cuando nosotros observamos los síntomas. Y eso no es lo peligroso, sino que muchos productores mandan su fruta, frutos que no recibieron algún tipo de manejo en campo, mandan su fruta en buen estado, creyendo que la fruta va muy bien. Sin embargo, cuando el fruto es empacado y se envía, y después llega al mercado y los frutos empiezan a madurar, es muy en común empezar a ver los síntomas de antracnosis. Pero esto no se debe a que durante el camino estos frutos se contaminaron ahí. No, este es un problema que viene desde campo. Es decir, si no se hace un manejo desde campo, prácticamente quien va a pagar los platos rotos, por así decirlo, generalmente es el consumidor, porque el consumidor se lleva su fruta bonita, sin embargo, cuando empieza a madurar, empiezan a manifestarse estos síntomas, pero esto ocurrió desde la fase de campo. Antracnosis no se pasa de fruto a fruto ya una vez que el fruto es cosechado, es decir, un fruto con antracnosis no va a contaminar otros frutos si están sanos, digamos, en un empaque, ¿no? O en una caja, cosa que no ocurre con otros hongos, ¿no? O algunas otras bacterias. Pero en el caso de la antracnosis no ocurre así, el daño es desde campo. Entonces, pues eso es lo que mencionamos hace un momentito de las características que hace antracnosis para poder, en este caso, de manera resumida, cómo afecta. Y algo importante, bueno, cierto, de los factores que se requieren o que se han hecho para hacer ciertos modelos de predicción de antracnosis, es decir, producir un modelo, es decir, es una herramienta que nos va a ayudar a saber cuándo se va a presentar, en este caso, antracnosis. Y esto se hace principalmente a través de la medición de un lugar, de la temperatura, la humedad y también sobre la presencia de apresorios que están oscuros. Cuando hay humedad, hay temperatura y se observan apresorios oscuros, eso nos está diciendo que en este caso la infección va a ser, en este caso, exitosa. Y en base a eso, de manera general, se hacen los modelos de predicción para la detección de antracnosis. Aquí el detalle que muchos de estos modelos que se basan principalmente en la humedad, temperatura y todo lo demás, pues no aplica para todas las zonas. ¿Por qué? Porque no todas las zonas son iguales. En un lugar pueden variar las temperaturas o también las condiciones de humedad. Entonces, prácticamente los modelos tienen que ser adaptados a las zonas donde se está, en este caso, haciendo el estudio o donde se va a utilizar este programa. Y esto, pues, tiene ciertas desventajas, ¿no? Porque no se aplica de manera general. Eso nos da una idea de cómo puede afectar antracnosis, pero estos modelos prácticamente tienen que ser in situ, es decir, en los lugares donde se va a utilizar. Y bueno, ya entrando en materia, pues bueno, ya observamos que antracnosis puede afectar hojas, ¿no? Cuando vemos en hojas, pues es muy común encontrar estos síntomas que encontramos aquí, estas manchitas este, de color oscuro, generalmente a veces presentan un halo clorótico, pueden afectar ramillas,
Pero el daño más severo muchas veces no es en hojas. Lo importante en hojas es que es fuente de inóculo, es decir, es fuente de contaminación hacia las partes que más nos interesan. ¿Y cuáles son esas? Pues una de las más susceptibles principalmente son las flores, es decir, las inflorescencias. Cuando hay condiciones que un árbol está floreando y hay condiciones de lluvia y las temperaturas son adecuadas, esto nos trae por consiguiente que pueda haber afectaciones en flores. Muchas veces los síntomas que se ven en flores es como si alguien hubiese pasado ahí algún soplete o fuego sobre esas flores, se ven quemadas, que no es más que pues muerte celular. Y cuando se afectan las flores, obviamente pues va a disminuir el amarre de los frutos. En ciertas inflorescencias van a quedar muy poquitos frutos amarrados o ninguno. Entonces, cuando llega a haber periodos de lluvia durante esta fase, esto es algo muy crítico porque si no hay flores, pues obviamente no vamos a tener frutos. Entonces aquí digamos, esas son las partes más críticas. Y obviamente esto se va a ver reflejado también en los frutos. En frutos también recuerden que es la parte que nos interesa. Primero las flores y después las frutos. Y en frutos, recuerden que antragnosis puede estar viviendo como biotrófico, es decir, de hecho, muchas de estas esporas pueden llegar desde que los frutos están recién amarrados o ya están en el fruto. La espora puede estar ahí, se forma el apresorio y puede estar viviendo de manera biotrófica sin causar ningún tipo de daño, por lo que ya vimos hace un momento, porque muchas veces en frutos verdes no se presenta con la mayor intensidad como es en frutos eh, maduros. Y algo aquí importante, no sé si les mencioné. Bueno, en el caso de antragnosis, también si no hay condiciones se producen conidios, las esporas. Estas esporas caen sobre el tejido, ya sea una hoja, un fruto, pueden permanecer y después deja de llover durante un largo periodo, pueden permanecer ahí, digamos, todavía para poder germinar y poder producir apresorio puede ser de 1 a 2 semanas sin lluvia, o sea, les permite todavía sobrevivir ahí. Si en ese periodo vuelve a llover, entonces le da chance u oportunidad a la espora de germinar, formato represorio y penetrar en este caso los tejidos. Y bueno, esto es lo que observamos muchas veces en campo, ¿no? Estos son síntomas muy avanzados de antragnosis. Es muy común encontrar en algunos huertos, pues estos frutos luego amontonados en los árboles. Y esto es muy importante, pues que no se deje aquí todo esto, porque recuerdan que aquí se van a producir las estructuras infectivas del hongo. Aquí va a haber millones y millones de esporas de Coletotrichum que posteriormente pueden infectar otros frutos u otros tejidos, en este caso de la planta, que son susceptibles al ataque de este hongo, ¿no? Eso es muy común encontrarlos en mercados o en lugares donde se venden mangos y luego lo tiran esto. Estos en un inicio, créanme que los frutos estaban, cuando se los llevaron, estos frutos estaban bonitos, no manifestaban ningún tipo de síntoma. Sin embargo, al avanzar la madurez por los procesos que ya vimos, pues bueno, ya vemos aquí toda esta sintomatología de antragnosis. Muchas veces esto, quien compra mango, y sobre todo en estas épocas donde está lloviendo, pues las amas de casa después ven estos síntomas, ¿no? Y acá, bueno, continuamos con más tipos de síntomas de antragnosis. Estos son en mangos ataulfos. ¿Por qué puse ataulfo? Porque, bueno, ataulfo es de los mangos más susceptibles para antragnosis. Y aparte los síntomas se ven más bonitos en ataulfo porque, bueno, contrastan con su color amarillo. Otro de los síntomas característicos en antragnosis, el más común son estos, que es estas lesiones obscuras. Sin embargo, también se producen estas que se conocen como lágrimas o estrías sobre los frutos, que son como estas lágrimas como si escurrieran de la base del pedúnculo hacia la punta del árbol. Y estos son síntomas en este caso de antragnosis. No son los más comunes, pero se presentan en muchas variedades. Pero es también síntoma de antragnosis. Miren, y esto ocurre en el caso de mango ataulfo. Yo nada más lo he visto en el mango ataulfo. Y aquí, cuando los frutos están recién amarraditos,
se presentan estas lesiones como aceitosas, como si fuera aceite, y a medida que el fruto empieza a crecer, estas lesiones empiezan a crecer y se empiezan a transformar. Miren, estas lesiones así como aceitosas dan lugar a todo esto que se observa aquí, estas lesiones. Pareciera que fuera un problema de bacterias, pero no es un problema de bacterias, es un problema de hongos. Aquí, en mi caso, hemos aislado ahí Alternaria, hemos aislado Coletotrichum. Por aquí no traigo una imagen, creo que no la incluí. Todos estos síntomas, mira. No la incluí, pero por ahí tengo unas imágenes donde hay masas de esporas sobre estas lesiones y de esas tomamos ahí muestras y salen cientos o miles de esporas de Coletotrichum, ¿no? Y después empezamos a hacer ahí algunas aplicaciones con fungicidas y tiene buen efecto, ¿no? De control. El problema aquí es que cuando hay condiciones ambientales favorables, las incidencias pueden ser mayores al 30%. Nosotros hicimos por ahí algunos conteos y en algunos árboles donde no recibían ningún tipo de tratamiento, es decir, no le aplicábamos ningún fungicida para el control, las incidencias pueden ser mayores al 30%, es decir, de 100 mangos que tengamos, 30 pueden manifestar estos tipos de síntomas. Y algo aquí, algo importante, sobre todo, por ejemplo, para el manejo. Ya vimos que muchas veces de esos frutos, de esas ramas que quedan en el árbol, de esas ramillas afectadas, etcétera, todo ese tejido dañado que esté sobre el árbol y que tenga esporas, en este caso ahí, o micelio de antracnosis, pues sirve como fuente de inóculo, fuente de contaminación para el ciclo siguiente, para que este a su vez pues pueda afectar a los tejidos nuevos, a las flores nuevas o a los frutos nuevos. Muchos de estos frutos que quedan en el suelo también sirven como reservorio, en este caso de esporas. De manera general, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un saneamiento, en este caso del árbol. Y algo aquí muy, muy importante es poda. La poda en el caso de mango es prácticamente una práctica indispensable. ¿Por qué? Porque la poda, aparte de ser prácticamente una de las herramientas más eficientes para incrementar o mejorar, para mejorar rendimientos y también calidad, sirve muchísimo, sobre todo para problemas de plagas y enfermedades. Muchas veces, muchas enfermedades que afectan al cultivo de mango con el simple hecho de podar se disminuyen de manera significativa. Y en antracnosis, pues no es la excepción. Desgraciadamente, antracnosis, aunque se pode, si no se hace un buen manejo, sobre todo con la utilización de algunos fungicidas, y si hay condiciones ambientales favorables, pues se va a presentar. Pero de una u otra manera, árboles podados van a tener una menor incidencia. ¿Por qué? Pues bueno, porque se eliminan fuentes de inóculos, es decir, hojas, ramas dañadas, inflorescencias que estén ahí o frutos que estén momificados, y aparte permite que entre la luz, permite que entre el aire. Esto evita principalmente que se den las condiciones para que el hongo se desarrolle de manera más efectiva o más eficiente, ¿no? Lo importante es el manejo de la humedad, sobre todo cuando hay árboles que son pequeños y de repente por ahí utilizan un sistema de riego con microaspersión y esas gotas puedan mojar el tejido, las hojas o parte de los frutos. Y si hay condiciones favorables, digamos en la noche, sobre todo esto se da mucho en la noche porque las condiciones son más, más frescas y el tejido se mojó, en la noche no permite muchas veces que ese tejido se seque. Entonces, si hay esporas, hay humedad y hay temperatura, y si esa humedad se mantiene por lo menos unas 8 horas, esto permite para que el hongo germine y pueda penetrar. Entonces aquí sí es algo muy importante. En el caso del manejo del riego, pues no regar sobre todo, que evitar que se moje el tejido sobre todo, para evitar esos problemas. Algo importante, pues lo de rutina, pues hay que, después de podar o de meterse de un árbol a otro, lo más recomendable, pues es desinfectar la herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Ya sea con hipoclorito de sodio, o sea el cloro común que conocemos, sales cuaternarias de amonio, etcétera, ¿no?
Y algo importante, pues bueno, el manejo nutricional. Eso no nada más es para el caso de antragnosis. La nutrición prácticamente es esencial junto con los riegos. ¿Por qué? Porque con la nutrición, pues le vamos a dar las herramientas a la planta para que se pueda defender de manera eficiente. Ya vimos que la planta también tiene su propio esquema inmunológico que le permite defenderse del ataque de patógenos o incluso también insectos. Entonces, si una planta está bien nutrida, obviamente esto va a permitir que su sistema inmunológico también esté mucho más eficiente. Por eso muchas veces plantas que no están nutridas, que están estresadas, se enferman más. Y eso se debe principalmente a esto. Cuentan con menos herramientas para poderse defender. Muchas veces no es que el patógeno sea más eficiente, simplemente la planta no tiene esas herramientas para poderse defender. De hecho, las plantas se enferman más pues, cuando están estresadas, al igual que los seres humanos, miren. Entonces, otro de los manejos que comúnmente o que actualmente ya más se están utilizando es el uso de microorganismos o de biofungicidas, es decir, microorganismos que van a afectar o van a atacar a ciertos hongos o bacterias. Y si hablamos de Coletotrichum, se han utilizado en este caso bacterias y hongos. En el caso de bacterias, el que más se ha utilizado es el género Bacillus, y dentro de Bacillus hay muchísimas especies que se han utilizado, ¿no? Para el control de antragnosis, no solo en mango, sino en otros cultivos, ¿no? La más conocida del Bacillus, pues es el Bacillus subtilis, ¿no? Y otro muy común es el Amylelicofaciens, es otro de los que más se utilizan, pero hay diferentes especies que se han probado para el control de antragnosis en mango y otros cultivos. Dentro de tricoderma en este caso es un hongo que también se utiliza para el control de antragnosis y muchos otros hongos que producen otras enfermedades, ¿no? Este, entonces, de esos los más comunes es el Carcianum, Viride, Atroviride, etcétera. Hay diferentes especies, diferentes cepas que tienen características que ayudan en este caso a atacar y disminuir los daños por Coletotrichum. Y algo aquí bien importante, recuerden que cuando se utiliza algún agente biológico, ya sea un hongo o una bacteria, ellos están expuestos a las mismas condiciones ambientales a las que está expuesto en este caso el patógeno. Es decir, al igual que cualquier otro microorganismo, son susceptibles a condiciones adversas de altas temperaturas, rayos ultravioleta. Cuando caen los rayos ultravioleta tienen características de que pueden matar, en este caso, a muchos de estos microorganismos, y obviamente aparte de los patógenos también pueden matar a los agentes biológicos que nosotros aplicamos. La desecación, es decir, que estén las hojas, pues obviamente no hay humedad o estén en condiciones muy secas, con altas temperaturas, con altas radiaciones, pues bueno, todo eso contribuye para que muchas de estas esporas que nosotros aplicamos de estos microorganismos, pues también puedan morir. Recuerden que el microorganismo tiene que llegar a las hojas o al tejido, lo coloniza, tiene que sobrevivir, se empieza a establecer, y como estas condiciones adversas hacen que estas poblaciones tiendan a disminuir a través del tiempo, es decir, cuando ustedes aplican, las poblaciones son elevadas, pero a medida que el tiempo transcurre, la concentración de estos microorganismos también va disminuyendo. Y obviamente, si esto disminuye, pues va a haber menos de estos microorganismos que van a atacar o van a defender contra el hongo de Coletotrichum. Entonces, los rayos ultravioleta, la lluvia, las condiciones secas, el alimento, la competencia con otros microorganismos que también están en las hojas de manera natural, la escasez de nutrientes, todas esas, aunado a que también pueda estar creciendo tejido nuevo que no fue colonizado, eso hace que la tasa de estos microorganismos disminuya. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces
alguien aplica un producto biológico y después, pensando que es biológico, piensan que ahí en la hoja se va a reproducir y después a través del tiempo pues va a haber millones de esporas de este microorganismo sobre las hojas donde se aplicó. Pero no se toman en cuenta todos estos factores. Por consiguiente, entonces dicen, bueno, pues apliqué, voy a aplicar hasta los 30 días. Bueno, cuando ustedes aplicaron a esos 30 días, es muy probable que muchos de esos microorganismos ya no estén presentes o queden prácticamente muy, muy pocos. Sobre todo, si hay en este caso condiciones ambientales favorables para el desarrollo de antracnosis, las aplicaciones se deben de acortar entre unos 7, 10 días, es decir, tienen que estar aplicando cada 7, 10 días. Cuando no hay condiciones muy favorables, las aplicaciones sí se pueden alargar de 20 a 30 días. Y algo aquí bien importante, todas estas aplicaciones, recuerden, con microorganismos son preventivas. ¿Qué sucede si ustedes aplican esto cuando ya está presente el hongo? Recuerden que este hongo penetra la cutícula, penetra la pared, la epidermis y afecta de manera interna. Y recuerden que estos microorganismos no tienen la capacidad de ser sistémicos, sino afectan o controlan al hongo una vez que la espora llega ahí y empieza a germinar. Entonces estos hongos o estas bacterias producen muchas sustancias que inhiben el crecimiento y evitan que penetre o evitan que crezca o que se reproduzca. Pero ya una vez entrando, cuando la infección ya es muy severa, prácticamente utilizar estos microorganismos no serviría de mucho, ¿sale? Entonces, todo esto debe ser de manera preventiva antes de que se presenten las condiciones para la presencia de la enfermedad. Por consiguiente, cuando ya hay presencia aquí de la enfermedad, pues bueno, bueno, no presencia, recuerden, en el caso de manejo de enfermedades, todo que tiene que ser de manera preventiva. Cuando se hace de manera preventiva, se disminuyen de manera significativa los daños, la incidencia y la severidad de la enfermedad, que es lo que hace la mayoría de productores. La mayoría de productores son reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan una vez que ya empezaron a ver muchos de los síntomas. Y desafortunadamente, cuando ustedes ya observaron muchos de esos síntomas, muchos de esos frutos de mango o producidos por alguna otra enfermedad que no sea antracnosis, posiblemente esos patógenos ya estén dentro de los tejidos de la planta y ustedes no los observan. Cuando ustedes están observando ya síntomas, quiere decir que muchas otras plantas ya están afectadas, o otros tejidos, perdón, y los síntomas ustedes no los detectan. Entonces, de manera general, lo que hay que hacer es siempre actuar de manera preventiva. Y para eso, bueno, tenemos diferentes tipos de ingredientes activos. Esos que les pongo aquí en este cuadro, pues son fungicidas que están aprobados para el control de antracnosis en mango para exportación. Por aquí yo les puse estos que están de color morado. Piremetanil, por ejemplo, este es un producto que es muy efectivo para antracnosis, pero para el caso de mango no está aprobado. Entonces, si se aplica este producto y ustedes van a cosechar y posteriormente lo van a enviar a alguna parte, principalmente para el mercado de Estados Unidos, van a rechazar porque puede llevar residuos de plaguicidas. Está aprobado para otros cultivos, pero para el caso de mango no. Y aquí quiero hacer énfasis en estos dos. Miren, dentro de los productos que se iniciaron para el control de antracnosis, o los primeros que tuvieron, pues digamos, mayor efectividad, pues fueron este grupo que se conoce como los benzimidazoles. Y aquí se encuentran tres de los productos que más se utilizan para el control de enfermedades que afectan a cultivos tropicales, ¿no? Y también hortalizas, que es el carbendazim. Aquí estoy hablando de ingredientes activos, ¿eh? Carbendazim, diabentazol y benomilo, ¿no? Que sería el benlate, carbendazim, pues hay diferentes marcas. El tiabendazol, pues la marca más conocida que se empezó a utilizar, pues que era lo que es el Tecto. Bueno, miren, esos tres productos hacen exactamente lo mismo. Están dentro del mismo grupo de los benzimidazoles, es decir,
actúan en división celular, actúan en el mismo tipo de acción. Esto quiere decir que si ustedes aplican tiabendazol y después quieren aplicar benomilo o carbendazim, pues lo que están haciendo es prácticamente aplicando el mismo producto, por así decirlo, aunque la efectividad puede variar entre productos, actúan de la misma manera. Por consiguiente, si se aplican de manera repetida, pueden generar, en este caso, resistencia. Y después, cuando ustedes quieran aplicar este producto, pues como el hongo ya crea resistencia, pues obviamente ya no va a haber control. Bueno, lo que les estaba comentando que carbendazim y benomilo controlan antracnosis. El problema es que estos dos productos están prohibidos para el mercado de exportación para Estados Unidos y muchas otras partes, sobre todo para Europa también. ¿Por qué? Porque son fungicidas muy residuales. ¿Y por qué los restringen? Por su residualidad y sobre todo por los efectos que estos fungicidas pueden tener en el medio ambiente y aparte en la salud de los humanos. Entonces, esos dos fungicidas son muy residuales, pero también tienen efectos adversos contra la salud humana, ¿no? Entonces, por esas condiciones, pues se prohíben en el caso de no nada más de mango, prácticamente estos fungicidas están vetados para mercado de exportación hacia los Estados Unidos. Bueno, aquí lo que yo quería mencionarles es que existe una asociación a nivel mundial que se llama FRAC. Ustedes pueden bajar de internet o pueden meterse, buscan FRAC, que es la que en este caso hace la distribución, la ubicación de todos los ingredientes activos de fungicidas a nivel mundial. Y esta institución lo que hace es medir principalmente los efectos que tiene la aplicación de los productos fungicidas. Hay también una institución para el caso de insecticidas, que lo que hace es distribuir en base a su modo de acción, el nombre del grupo, y le da un código. Y este código, aquí tenemos 11, 711, 92, etcétera. Este código lo que nos dice es que todos los fungicidas que pertenezcan, por ejemplo, a este código 11, quiere decir que todos ellos actúan en un sitio del hongo en específico. En este caso, afectan respiración. Y afectan aquí, son inhibidores de la quinona, ¿no? Una sustancia que producen ahí los hongos para poder sobrevivir. Quiere decir que todos estos, azoxystrobin, trifloxystrobin, piraclostrobin, sirven para controlar antracnosis. Sin embargo, quiere decir que esos hacen exactamente lo mismo. Y si ustedes quisieran aplicar azoxystrobin y después el compadre les dijo que el trifloxystrobin es muy bueno, ustedes aplican azoxystrobin y a la siguiente aplicación aplican trifloxystrobin, están aplicando un fungicida que hace exactamente lo mismo. Y si hacen esto de manera repetida, lo que hacen es provocar que el hongo se haga resistente. Y el problema aquí es que si el hongo se hace resistente hacia azoxystrobin, que ustedes lo apliquen 3, 4 veces, y si llega a generar resistencia, y ustedes después cambian y aplican trifloxystrobin, no va a tener efecto porque el hongo no genera resistencia hacia el ingrediente activo. Genera resistencia hacia el lugar o el mecanismo por el cual estos hongos matan al hongo, ¿sale? Es donde se genera en este caso la resistencia. No se genera resistencia al ingrediente activo, sino al mecanismo de acción que tienen estos hongos. Entonces, de manera general, lo que se debe hacer es utilizar productos que pertenezcan a diferente código FRAC. Es decir, pueden mezclar un 11, un 7, un 9 y se pueden alternar. De esta manera se evitan los problemas en este caso de resistencia. Y algo aquí importante, hay otros productos, esos que le estoy mencionando son productos sistémicos. Sin embargo, hay otros productos que se conocen como fungicidas de contacto. Estos fungicidas de contacto o también se los conoce como multisitio de acción, es decir,
muchos de los sistémicos actúan solamente en un sitio de acción e inhiben, digamos, un proceso fisiológico o, perdón, o metabólico del árbol, perdón, del hongo, la bacteria, muy específico. Sin embargo, los que son multisitio de acción afectan diferentes procesos metabólicos del hongo. Entonces afecta muchas partes a la vez. Esto hace difícil que un hongo o una bacteria pueda generar, en este caso, resistencia hacia este tipo de productos. La desventaja es que son productos de contacto, es decir, que no penetran los tejidos de la planta. Pero lo más recomendable muchas veces, si hay recursos, si el producto lo paga, lo más recomendable muchas veces es aplicar un producto sistémico en combinación con un producto de contacto. Esto disminuye de manera significativa la resistencia, o bien aplicas un producto sistémico y posteriormente aplicas productos de contacto, es decir, vas intercalando. Todo eso va a depender sobre todo de, del cultivo, o sea, que digamos que puedan sacar los costos, porque obviamente el hacer todo esto pues incrementa costos. De esta parte, pues prácticamente es otra plática, eso es de manera así muy general. Este, y para las aplicaciones, habíamos mencionado que en el caso de mango, pues es de las partes más susceptibles es en la época de floración. Recuerden que Anthracnosis tiene la capacidad de afectar las flores y obviamente esto va a disminuir el amarre de los frutos o muchas veces eliminar los frutos por completo. Entonces, si hay condiciones ambientales favorables, si hay flores, pues hay que aplicar. ¿Cuándo aplicas? Generalmente hay que aplicar cuando haya un 10, un 15% del árbol con floración. Obviamente esto complica un poquito el panorama bajo las condiciones que estamos ahorita de cambio climático. Muchas veces las floraciones no se vienen completas, sino que es de manera paulatina, sobre todo por estas condiciones que estamos viendo. Entonces esto pues, nos obliga a estar haciendo aplicaciones quizás más repetidas, ¿no? Entonces, como no sabemos si hay condiciones favorables, y ya vimos que Coletotricum tiene la característica de poderse introducir en los tejidos, lo más recomendable es cuando hagamos una aplicación, la primera aplicación tratemos de hacerla con un producto sistémico. Obviamente esto estamos hablando cuando hay producción de mango bajo un sistema, en este caso convencional. Cuando se está hablando de un producto que es orgánico, pues bueno, aquí no podemos usar productos sistémicos, sino productos prácticamente de contacto y dentro de ellos, pues aceites esenciales y bueno, el más común y el más utilizado, pues productos a base de cobre, ¿no? Que están aprobados para la agricultura orgánica. Pero hablemos en este caso, producción de mango convencional, que es la gran mayoría. Entonces, lo más recomendable siempre es aplicar un producto sistémico y posteriormente aplicar productos de contacto. Un producto sistémico, ¿por qué? Pensando en que por ahí ya hay algunas esporas que hayan logrado producir su apresorio y hayan podido penetrar los tejidos. Entonces, para poder eliminar esos, ese hongo que ya se haya penetrado, pues utiliza un producto sistémico y posteriormente podemos seguir con productos de contacto. Igual en los amarres de fruto, generalmente cuando ya está el fruto bien amarradito, lo recomendable es aplicar el primero un producto sistémico y seguir con productos de contacto y después aplicamos otro producto sistémico, de tal manera que algo ahí hay que ir alternando y lo mismo hacer cuando los frutos ya están, digamos, de tamaño un poquito más grande, hasta antes de madurez fisiológica aplicar productos sistémicos y productos de contacto. Y de preferencia antes de cosecha, lo más recomendable es aplicar un producto sistémico. Obviamente, aquí hay que tomar muy en cuenta los límites máximos de residuos, etcétera. Es decir, no porque un producto esté aprobado, se vaya a aplicar y al otro día ustedes lo vayan a cosechar, sobre todo si es sistémico, porque pues posiblemente no vaya a dar mucho tiempo para que se degrade en este caso la molécula del fungicida y puedan encontrar ahí residuos
porque los residuos no nada más es por aquellos que no estén permitidos, sino simplemente que muchas veces esos residuos pueden rebasar los límites máximos que el país tiene otorgado para ese ingrediente activo, ¿no? Entonces, hay que cuidar siempre ahí los límites máximos de residuos. Entonces, ahí cuando uno ve las etiquetas, por ahí te dice, pues bueno, aplica 15 días antes de cosecha o o algo así, pero esa información generalmente viene en la etiqueta, entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, en el caso de antragnosis, pues lo más recomendable siempre al final es aplicar un producto, en este caso, sistémico. Y aquí, pues bueno, ya nada más es para de recordatorio, ¿no? De lo importante que hay que hacer aquí sobre la poda. Y hay que tomar en cuenta que, pues bueno, parte de lo más importante en el caso de antragnosis, pues es desde floración, amarre de fruto, desarrollo de fruto y en este caso cosecha y post cosecha, porque recuerden que en el caso se los vuelvo a reiterar, que los problemas que se tienen de antragnosis en la parte de post cosecha no se adquirieron en post cosecha, viene desde campo. Y muchas bienes puede venir desde hecho, desde que el fruto ya está amarrado. Recuerden que ahí pueden estar las esporas, el hongo puede penetrar y estar viviendo ahí de manera biotrófica. Ya vimos por qué razones puede estar así y después cambiar a fase necrotrófica y es donde vamos a observar en este caso los síntomas. Creo que esta es la última diapositiva y bueno, creo que esto sería todo.